Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a explorar un relato que nos lleva directo al corazón de la experiencia humana, El espejo de Julio César Pisón. Wow. Listos para sumergirnos en un mundo de amor, pérdida y la persistencia de la memoria. Totalmente. Y prepárate porque Pisón no se anda con rodeos. Desde las primeras líneas nos sumerge en una atmósfera íntima y sensual, con frases como: a la mañana soñolientos frente al espejo, entre sorbos de café y tus labios a besos despintados, nos delataba el amor. Es cierto, esa escena inicial es tan vívida, tan llena de detalles sensoriales. Sí. Casi puedes sentir la calidez del café y la ternura de los besos. Y de repente, ¡pum!, la pérdida irrumpe en la narración y nos deja con un vacío en el estómago. Exacto. Ese contraste es crucial para entender la historia. Pasamos de la intimidad de la pareja frente al espejo a la crudeza de la soledad. Ajá. Y aquí es donde el espejo adquiere una dimensión simbólica. ¿Tan cree? Totalmente. Ya no es solo un objeto cotidiano. Ajá. Se convierte en un reflejo del estado emocional del narrador, de esa soledad abismal que lo consume. ¿Recuerdas esa frase? El oscuro abismo de la soledad. Claro, es una imagen poderosa que nos habla de la profundidad del dolor que experimenta el narrador. Y fíjate cómo el espejo que antes reflejaba el amor de la pareja, ahora solo devuelve una imagen de vacío, de ausencia. Es como si el espejo se hubiera convertido en un recordatorio constante de lo que ya no está sárida. Y a pesar de ese dolor, el narrador se aferra a la memoria e intenta mantener vivo el recuerdo de su amor a través de la escritura. Exacto, la escritura se convierte en un acto de resistencia contra el olvido, una forma de luchar contra ese vacío reflejado en el espejo. Y Pisón lo expresa de una manera tan conmovedora, dice: escribo detrás del silencio de aquel mirar, de la primer sonrisa que me regaló y del último beso encendido de pasión. Es como si intentara recapturar esos momentos a través de las palabras. Es una lucha conmovedora, ¿verdad? Intentar aferrarse al pasado a través del recuerdo, aunque ese pasado ya no exista. Es una experiencia universal. Todos en algún momento hemos sentido la necesidad de aferrarnos a los recuerdos de aquellos que hemos perdido. Y el espejo nos permite conectar con esa experiencia humana a través de la historia del narrador. Y aunque la historia es triste, hay una belleza particular en la forma en que Pisón describe el dolor del narrador, ¿no te parece? Absolutamente. Pisón utiliza un lenguaje poético cargado de imágenes sensoriales que nos permiten sentir la intensidad del dolor, la nostalgia por lo perdido, la fragilidad de la memoria. Por ejemplo, cuando escribe los espacios que compartieron, calles de adoquines floreciendo primaveras por sus veredas, aguanes y jardines. Sí. Es como si cada rincón estuviera impregnado con la memoria del ser amado. Exacto. La ausencia se hace presente en cada detalle, en cada lugar que evoca el narrador, y esa omnipresencia de la ausencia intensifica el dolor y la melancolía que impregnan la historia. Y esa frase, ahuyentando por un instante los fantasmas de la soledad, resume la lucha constante del narrador contra el dolor de la ausencia. Una lucha que nos interpela a todos como lectores. Totalmente. Y en la próxima parte de nuestra inmersión profundizaremos en el simbolismo del espejo y su relación con la identidad del narrador. Me intriga. No puedo esperar a seguir explorando las capas de esta historia tan conmovedora. Retomando nuestra inmersión en el espejo, creo que es importante destacar cómo el espejo no solo refleja el vacío dejado por la pérdida, sino que también se convierte en un símbolo de la propia identidad del narrador. Es cierto. Y esa idea de la identidad fragmentada reflejada en el espejo es un tema recurrente en la literatura, especialmente en la literatura moderna. Exacto. Piensa en obras como El extranjero de Camus o La metamorfosis de Kafka, donde los protagonistas experimentan una profunda crisis de identidad en el espejo. Pisón utiliza el espejo para representar esa misma crisis, esa sensación de no reconocerse a sí mismo tras la pérdida. Claro, el narrador se ve en el espejo, pero ya no se reconoce la persona que ve reflejada. Ya no es la misma que era antes de la pérdida. Es como si la ausencia hubiera creado una grieta en su ser. Precisamente. Y esa grieta se manifiesta en la forma en que el narrador se relaciona con el mundo, con los espacios que habitaba con su amada. Recuerda cómo describe esos espacios ahora vacíos. Calles de adoquines floreciendo primaveras por sus veredas, aguanes y jardines. Sí, es una descripción llena de nostalgia, de una belleza teñida de tristeza. Es como si la belleza de la primavera resaltara aún más la ausencia y el vacío que siente el narrador. Exacto, y esa sensación de vacío se refleja en la propia estructura de la historia. Pisón utiliza flashbacks, saltos en el tiempo, para mostrarnos cómo el narrador se debate entre el pasado y el presente, entre el recuerdo de lo que fue y la realidad de la pérdida. Esa estructura fragmentada de la narración, podríamos decir que también es un reflejo de la propia fragmentación del narrador. Sin duda, la forma en que la historia está contada con esos saltos temporales, con ese ir y venir entre el recuerdo y la realidad, es una representación de la propia lucha interna del narrador. Y en esa lucha la escritura se convierte en un salvavidas, en una forma de aferrarse a la memoria, de intentar reconstruir su propia identidad. Claro, la escritura se convierte en un acto de resistencia contra el olvido, en una forma de dar sentido al dolor, de encontrar un camino en medio del caos emocional. Recuerda esa frase:
Escribo en un tiempo que no es aire, ni fuego, ni agua. Sí, es una imagen poderosa que nos habla de la temporalidad de la escritura, de su capacidad para trascender el tiempo y el espacio. Exactamente, la escritura se convierte en un espacio propio, un refugio donde el narrador puede explorar sus emociones, confrontar su dolor y en última instancia intentar sanar. Y en ese proceso de sanación, ¿crees que el espejo también juega un papel? Al principio es un símbolo de vacío, de pérdida, pero podríamos decir que al final se convierte en algo más. Es una pregunta interesante al final de la historia. El narrador parece haber llegado a un punto de aceptación, de reconciliación con la pérdida, y en ese punto el espejo podría interpretarse como un símbolo de autoconocimiento, de aceptación de su nueva realidad. Es decir, que el espejo ya no solo refleja la ausencia, sino también la capacidad del narrador para seguir adelante, para reconstruirse a sí mismo a partir de esa experiencia. Exactamente. Y esa capacidad para reconstruirse, para encontrar la luz incluso en la oscuridad de la pérdida, es uno de los mensajes más poderosos de El espejo. Retomando nuestra inmersión en el espejo, y hablando de esa capacidad de reconstrucción, me parece fascinante cómo Pisón no solo nos presenta el dolor de la pérdida, sino también la fuerza interior del narrador para enfrentarla. Sí, El espejo no es solo una historia de desamor y melancolía, sino también una historia sobre la resiliencia humana, sobre la capacidad de encontrar la luz, incluso en los momentos más oscuros. Y esa fuerza interior, esa resiliencia, se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la historia, ¿no? Okay. Por un lado tenemos la escritura que se convierte en una herramienta para procesar el dolor, para dar sentido a la experiencia. Exacto. La escritura funciona como una especie de catarsis. Para el narrador le permite explorar sus emociones, confrontar sus miedos y en última instancia encontrar una forma de seguir adelante. Pero también hay otra forma de resiliencia que me parece muy interesante, la capacidad del narrador para encontrar belleza incluso en la ausencia, para resignificar los espacios que compartió con su amada. Sí, esa es una de las ideas más poderosas de la historia. El narrador no intenta borrar el pasado ni negar el dolor de la pérdida. Al contrario, lo integra a su presente, lo transforma en algo que le permite seguir viviendo, seguir amando. ¿Recuerdas cómo describe las calles que recorría con su amada? Calles de adoquines floreciendo primaveras por sus veredas, zaguanes y jardines. Esa descripción tan llena de nostalgia también tiene una belleza particular, ¿no te parece? Claro, es una belleza teñida de tristeza, pero también de esperanza. Es como si la memoria del amor pasado diera un nuevo significado a esos espacios, como si la primavera floreciera con más fuerza en honor a ese amor que ya no está. Y esa capacidad de encontrar belleza en la tristeza, de transformar el dolor en algo positivo, me parece que es una de las mayores enseñanzas de El espejo. Totalmente de acuerdo, la historia nos invita a aceptar la complejidad de la experiencia humana, a comprender que la alegría y la tristeza, el amor y la pérdida son dos caras de la misma moneda. Y también nos recuerda que la memoria, aunque a veces dolorosa, es un tesoro que nos permite mantener vivos a aquellos que ya no están. Sí, la memoria es un puente que nos conecta con el pasado, con aquellos que hemos amado y perdido. Y a través de la memoria podemos seguir sintiendo su presencia en nuestras vidas. Y hablando de memoria, no podemos olvidar el lenguaje que utiliza Pisón para construir esta historia tan conmovedora, su prosa tan poética, tan cargada de imágenes sensoriales, nos permite conectar con las emociones del narrador de una manera profunda. Exacto. Pisón utiliza el lenguaje de una manera magistral para crear una atmósfera de nostalgia, de melancolía, pero también de esperanza. Sus palabras nos transportan a ese mundo interior del narrador, nos hacen sentir su dolor, pero también su fuerza. Y al final creo que El espejo nos deja con una sensación agridulce, ¿no? Por un lado sentimos la tristeza de la pérdida, la nostalgia por lo que ya no está, pero por otro lado también sentimos la fuerza del amor y la capacidad de la memoria para mantener vivos a aquellos que hemos amado. Sí, es una historia que nos conmueve profundamente, que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la experiencia humana, sobre la fragilidad de la vida, pero también sobre la fuerza del amor y la memoria. Y creo que con esa reflexión, con esa invitación a mirar en nuestro propio espejo interior, podemos dar por concluida nuestra inmersión en el espejo de Julio César Pisón. Ha sido un viaje intenso, lleno de emociones y reflexiones profundas. Esperamos que les haya hecho pensar, sentir y sobre todo apreciar la belleza y la complejidad de la vida. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Café mientras tanto. Relatos. Serie, Habla Memoria. Título. El espejo. Autor, Julio César Pisón. Buenos Aires, 2001. Flaco, siento una angustia, tócame. Y yo medio despierto, medio dormido, te abrazaba toda y tú te aferrabas a mí. A la mañana soñolientos frente al espejo, entre sorbos de café y tus labios a besos despintados nos delataba el amor. Era la vida, era mi gloria atravesar la noche contigo y amanecer así.
Pero un día, la silueta y el fuego encantador de su mirada se perdieron en lo más hondo del espejo. Frías las sábanas que la tersura de su piel supo entibiar. Los te quiero y abrázame rodando por el oscuro abismo de la soledad. No sé, es la vida. Me dijo dando vuelta a la esquina del olvido, y el sol rompiéndose en 1000 pedazos dejó de brillar. Escribo detrás del silencio de aquel mirar, de la primer sonrisa que me regaló y del último beso encendido de pasión. Escribo en un tiempo que no es aire, ni fuego, ni agua, escribo en esos días que creí y sentí entre sábanas confidentes, y no fueron míos. Escribo en días atrapados de ternura, de calles de adoquines, floreciendo primaveras por sus veredas, zaguanes y jardines, de calles caminadas de la mano y sin apuro, amándose los bordes al final, donde las ramas de los plátanos se juntaban coronando las tardes a su lado, ahuyentando por un instante los fantasmas de la soledad. Escribo detrás del silencio, en la sombra que se me hizo carne por su ausencia, mientras el espejo me devora los pensamientos. Il tempo fugge via, non aspetta mai. Giorni che passano come un treno che va. Le stelle nel cielo, ricordi lontani, quando eravamo giovani, ora sono storie vane. Corri, corri vita mia, non fermarti mai, ogni istante vola via. Come onde nel mare, passeggiate nel parco, risate nel vento, momenti preziosi, ora solo nel ricordo. Corri, corri vita mia, non fermarti mai, ogni istante vola via, come onde nel mare. Sorrisi e speranze ci portano avanti, anche se il tempo va, il cuore rimane qui. Sorrisi e speranze ci portano avanti, anche se il tempo va, il cuore rimane qui.